Gobierno de Mexicali, uniendo esfuerzos. Lindero Norte. Periodismo sin fronteras. Hola, ¿qué tal? Les saludo con mucho gusto. Yo soy Antonio Eras, pero además, como siempre, los miércoles está el maestro Rodolfo García, aquí con nosotros en la Era de los Eras, Lindero Norte. ¿Cómo está, Rodi? Bien, Toño, bien, ya con manga larga, incluso ya sin tanto calor. Bueno, se redujo de 40, estamos 38, 37. Ya marca. Hasta una chambrita usted puede buscar ahí en el closet y ponérsela, pero bueno, vamos a empezar y va a ser muy rápido porque además quedamos que los miércoles va a ser un programa de 25 minutos, 30 a lo mucho, porque el maestro Rodolfo García tiene que ir a dar una clase a maestría, doctora. Maestría en la web. Así que vamos a empezar, Rudy, si te parece. Claro, adelante. Bueno, la pregunta es, ¿cómo va a beneficiar la militarización de la Guardia Nacional a Baja California? ¿Tú Bien. cómo lo ves? Mira, ¿cómo lo veo? Primero, vengo oyendo el radio ahorita y ya se aprobó en la Cámara de Diputados y va a ser rechazada en la Cámara de Senadores. ¿Qué significa? Que entonces no va a haber ampliación de la ley. Pero sería hasta el 29. Hasta el 28. 28. La propuesta es 28. Ajá. En la Cámara de Diputados. En la Cámara de Senadores ya llegaron, se están entrevistando senadores y no les dan los números. Sí, Okay. no llegan. No llegan. ¿Qué significa? Que va a haber una disputa fuerte. Y para responder la pregunta, van 86 asesinatos en Tijuana en lo que va de septiembre. Sí. ¿Necesitaremos más fuerza pública o no? ¿En qué parte no he estado de acuerdo, no con el discurso, sino con la tergiversación del discurso de que abrazos no balazos? Yo estoy convencido que hay delincuentes que no van a ser reformados, sino que tienen que ir a prisión. Claro. No tengo muchas vueltas, porque aquel sujeto que asesina no tiene una reconversión a la vida ciudadana, no es cierto. Y para eso necesitas un estado de fuerza muy fortalecido, fuerte, y para eso necesitamos la Guardia Nacional y atrás el Ejército. Lo he dicho también, mi preocupación es el desgaste del Ejército porque es la última frontera de seguridad nuestra. Ese es mi punto de discrepancia nada más. Rudy, he de confesar que por mi generación, que compartimos ahí en la misma ruta, yo siempre tuve un prurito hacia el ejército. Yo también. Por la represión. Así es. Estamos hablando de la represión de los 70s. Así es, me tocaron de frente y a ti también. Y entonces, cuando dices, bueno, la Guardia Nacional se inscribe en este mando militar, aunque sea mando civil o lo que quieras, dices, bueno, nos va a beneficiar, órale. El horno no está para bollos tampoco. Tenemos una situación muy difícil en el tejido social y sobre todo los altos índices de organización del crimen. Así es. De una manera u otra tenemos que enfrentarlo. Pero y además tiene que enfrentarse con fuerza no similar, sino superior. Claro. Porque estos actos de estos delincuentes no son de perdonavidas, son de quitavidas. Número 2, el prurito que tenemos nuestra generación, porque vimos a un ejército agresivo contra la sociedad, contra el pueblo, contra los manifestantes, no es el mismo trabajo que se está dando hoy contra la delincuencia. Eso hay que diferenciarlo. ¿Por qué? Porque a nosotros nos tocó, a ti y a mí, tú en Ciudad de México, yo aquí en Mexicali, que el ejército llegaba vestido de civil y nos rompía las huelgas y nos rompía las manifestaciones y nos golpeaba y nos detenía. Era el uso indiscriminado del ejército contra la sociedad. Aquí lo que yo estoy viendo es que el recurso de utilización de la fuerza de la Policía Nacional, a mí me gusta llamarle Policía Nacional, junto con el ejército, es contra los delincuentes. No ha habido una sola manifestación que haya sido reprimida por el ejército de este país. Eso es cierto, eso es sin duda. Y vaya que ha habido protestas agresivas y groseras como la que acaba de suceder ayer, precisamente en el sur del país, ¿no? Sí, en la Ciudad de México de repente vemos la manera en que, sobre todo las manifestantes,
Así es. Van y golpetean esta parte. Déjenme platicar una anécdota. Mi hija es activista, ella es actriz, pero es activista pues feminista. Y entonces ella me decía, sí papá, pero lo que ustedes no ven como periodista, ¿no? Me decía ella, es que se salen de ese grupo formado por policías, habla de policías, ¿no? Sí, de sí. Guardia Nacional. Salen de atrás hombres y mujeres que nos golpetean y regresan a la parte de atrás. Acá, eso no se ve. Y me dice, ¿y por qué no lo publican? Pues porque no sabemos, hija, pero si tú me estás diciendo, es que te creo, por supuesto, Así ¿no? es. Dice, y entonces, pues la única manera de nosotros responder también es con agresión. Estoy de acuerdo. Incluso dando por cierto o por válido esto. Eso no quita lo que acabo de plantear. Claro. El ejército mexicano no ha reprimido las manifestaciones. Te da la razón, pues, Sí, en ese mismo sentido. Hoy me tocó, venía yo hacia esta zona, y me tocó ver ahí en la Bellavista, que de repente en la parte de atrás que viene del centro cívico y que da hacia la calle sur, Hacia la calle sur. que se hizo una aglomeración. Dije, ¿a qué se deberá? No sé. El caso es que, bueno, ahí vamos Como circulando. buen reportero había que ver. Y bueno, resulta que había un retén de la Guardia Nacional, pero solamente revisando o viendo, no revisando, viendo vehículos. Había alrededor de 15 integrantes de la Guardia Nacional que estaban dando el paso y te miraban y era el único que alcancé a ver. Pero ya hay mayor presencia, sobre todo en zonas conflictivas, históricamente en la capital. Sí, mira, claro que a mí me gustaría que la sola policía municipal fuera lo suficientemente fuerte para detener a todo este tipo de delincuentes. Claro que me gustaría eso, y que la policía ministerial o como se llame pudiera detener a todos los narcotraficantes. Claro que sería feliz, porque estaríamos en una ciudadanización civilizada. Sí. Pero no lo estamos. Y no lo estamos porque nosotros mismos como ciudadanos, que somos la mayoría los que no nos metemos en problemas, hemos sido permisibles para que ese tipo de cáncer crezca, Toño. Y llegó el momento de cortarlo, y yo estoy convencido que debe ser cortado de tajo. Sí, yo siento y coincido contigo, Rudy, que es necesaria la intervención de la Policía Municipal, de la Guardia Nacional, del Ejército, porque la verdad vivimos con unos niveles muy determinantes de violencia del crimen organizado, pero también hemos generado mucha impunidad. Así es, estoy totalmente de acuerdo que es el factor a través del cual se mueven los delincuentes. La impunidad les permite hacer una, otra y otra vez el mismo delito y no pasa nada. Insisto, 86 asesinatos en 16 días en Tijuana, eso te habla de impunidad. Y no estoy hablando ni siquiera de corrupción, estoy hablando de impunidad. Mato a uno, porque tampoco creo que haya 100 asesinos, pues. Tampoco creo en eso. Creo que es un grupo pequeño que está dedicado a eso y que tiene que ser detenido y encarcelado, Toño. Espero que no haya un juez corrupto que lo libere. Hoy, por cierto, les mandamos un saludo en Línea BC allá en Tijuana. Tuvimos una intervención en Línea BC y entonces hablábamos de este problema de este muchacho que encontraron, Kevin Claro, Yael, sí, cómo no. allá en la ciudad de Tijuana, en la canalización del río. Decíamos, es que la alcaldesa dice, yo voy a pedir o pido que la Guardia Nacional se haga cargo de la canalización del río porque es ámbito federal. Entonces, no podemos seguir escondiéndonos en la cuestión de los ámbitos y de las competencias porque es una irresponsabilidad. Está en Tijuana, está en el puro centro de Tijuana. Claro. Es parte del desarrollo urbanístico de Tijuana. Caray, o sea que las aguas que pasan por ahí tienen pasaporte federal, local, municipal. Es que de veras, Toño, eso no es posible. Eso lo único que demuestra es incompetencia de parte de la autoridad municipal y la falta de una redistribución de las fuerzas policíacas en los lugares donde ellos saben dónde están los lupanares. La vigilancia, la cuestión preventiva. Así es. Entonces, no es un asunto menor ni nuevo, porque sabemos que en esa zona donde van a la prepa Lázaro Cárdenas, donde es un ir y venir de jóvenes, de adolescentes, de niños, de personas mayores. Y la verdad, mucho que desear lo que dice la alcaldesa. Y en ese sentido, una víctima, no va a decir es que
Eso le corresponde al ámbito municipal o al estatal o al federal cuando ha sido presa de algún delito. Como si el asesino fuera del fuero federal, por favor, o sea, es que esas son las incongruencias del discurso ante la realidad, Toño. Ese es el problema. Sí. Hablando de eso, ya las consecuencias. ¿Hay algún programa, o tú sabes de algún programa gubernamental donde estén atendiendo o vayan a atender a huérfanos del COVID o a huérfanos de la migración? No, no conozco ninguno. Lo que sí conozco, y no es una respuesta debativa, el Instituto de Psiquiatría del Estado sí está ofreciendo asesorías permanentes las 24 horas del día con respecto a aquellas personas que sufren de angustia o ansiedad y que hayan vivido en el claustro durante 2 años y que eso les ha generado cierto nivel de violencia. Eso sí lo he estado viendo y siguiendo. En cuanto a lo otro, no veo ningún programa, que sí lo denunciamos en su momento. Aquí en este programa dije, para regresar a clases primero tenemos que hacer terapias grupales dentro de los salones de clases, y propuse que el Consejo Técnico Escolar pasara a ser el Consejo Técnico Docente para abordar el asunto de cómo reinstalar a los alumnos en el mundo real, en el real, no en el virtual. Y lo dije aquí, y creo que los docentes que escucharon dijeron que sí, pero las autoridades sordas como son, dijeron que no, o cuando menos no dijeron nada. Hicieron mutis, ¿no? Que es muy común de ellos. Voy a decir algo que estoy dispuesto a probar. Yo le lanzo desde aquí a la ciudadana gobernadora de veras un llamado. Sé que está muy ocupada, y sé que está ocupada porque sus titulares de las secretarías nunca salen a defender los puntos que les corresponden. Y tiene que ser ella la que sale. La que lo acabo de ver ahora con las lluvias. Para poner pronto. Lamentablemente. Sí. Lamentablemente. 2. Ciudadana gobernadora, usted es una académica. Revise, por favor, los perfiles de los nombramientos que se hacen en la Secretaría de Educación. Se va a dar cuenta de la incongruencia del compadrazgo y del amiguismo para poder llegar o acceder a puestos de alto nivel en la Secretaría. Y tengo 2 casos porque me tocó vivirlos. Échale, maestro. Bueno, lo que nos está diciendo es que no hay una profesionalización. No hay una profesionalización, y además los perfiles que se requieren no se cumplen porque sobre ellos va el amiguismo, el compadrazgo, o la parentela, o los matrimonios, a poner el nombre. Es que hay un manual y obviamente hay perfiles para estar al frente. Es el perfil del puesto. Caray, o sea, te digo porque yo fui jefe de capacitación y desarrollo humano del gobierno del estado. Claro que hay perfiles. Y también el jefe del departamento de educación superior. Y el ABC de la administración pública son los manuales. Ese es manual. Son los manuales, nada más. Te digo porque tengo 2 casos confirmados donde es francamente vergonzoso para los que nos dedicamos a la docencia que haya funcionarios y funcionarias que sé cómo llegaron. Lo que sí también me queda claro es que no es por su gran desempeño. ¿En qué área están? Educación, justamente. No en participación social, no, en educación. La dirección de educación, supongo. Así es. No, pues qué triste, y ojalá, ahí está el emplazamiento que hace maestro Rodolfo García, doctor Rodolfo García, un docente con 40 años de 42. servicio. 42 años de servicio, y que le dice a la gobernadora, pues revise los perfiles y se va a dar cuenta de que no existe una legitimación de los manuales con la realidad, y que además se da por amiguismo. Compadrazgos y matrimonios. Que eso es, híjole, muy penoso, mi querido Rudy. Hoy yo publico una nota allá en La Jornada sobre lo que yo creo que es el inicio del problema en la escuela normal nocturna. Ok. Y entonces hay una denuncia penal por abuso sexual de un maestro que a la vez es dirigente de la delegación de la sección 37 del CENTE contra una alumna de la normal. Y ahí empieza todo el gran problema. Es un maestro Arizaga,
y bueno, ahí empiezan los problemas. Está la denuncia ante la Fiscalía General del Estado y ante el órgano interno de control de la Secretaría de Educación, y ni la Secretaría de Educación, ni la Fiscalía, ni la Secretaría de la Honestidad y Función Pública han hecho absolutamente nada por un acto de acoso sexual en contra de una joven. Para buena o mala suerte, conozco a la Normal Nocturna de hace 30 años. Maestro. Me ha tocado incluso trabajar ahí en la maestría en educación especial. Voy a decir algo más. Quien ayudó a diseñar el plan de estudio de la maestría fui yo, cuando era jefe de educación superior, porque estaba mal hecho y lo sostengo. Bueno, a lo que voy. También, para desgracia, conozco a buena parte del personal docente de la Normal. 3. El gran problema aquí es que en las denuncias que yo he visto, en la toma de las instalaciones, jamás han tocado ese tema los protestantes. Sí, en efecto. Y entonces me llega como reportero, me llega esta parte y dije, bueno, vamos a entrarle periodísticamente por algo que nos ha tocado. Así es. Y eso se dio el 1 de junio de 2022, exactamente 10 días antes de que tomaran las instalaciones el CENTE y el CETE. Así es. El asunto aquí es que ese es el nudo cual le daría fortaleza a la toma de las instalaciones para exigir justicia. El asunto es que no aparece eso y aparece una serie de demandas que son muy endebles. Bueno, el problema es de que quienes toman las instalaciones son los demandados. Pues estoy de acuerdo, pero ¿y la otra parte? No, claro. O sea, es que necesitamos ver, periodísticamente al menos, todo ese marco que se da. Y entonces hay denuncias por acoso sexual, por abuso. Porque un maestro, maestro Arizaga, llega y abraza a una alumna, la invita a que vayan a la sala de usos múltiples, que está en un primer nivel, segundo nivel, no sé cómo le llaman aquí, sobre pretexto de que va a hacer la graduación el 15 de junio, y porque ella es parte de la escolta, y entonces para decirle por dónde va a venir y demás, se distrae la muchacha, la abraza, y entonces la suelta porque pasa alguien y los ve. Y sale la muchacha corriendo, y entonces el problema se vuelve porque está este asunto de un abrazo no deseado. Así es. Un abrazo que forma parte del abuso. Inaceptable. No, por supuesto, tú lo has dicho, Rudy. Una cosa es la empatía y otra cosa es la simpatía. Así es, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Y entonces, estos maestros, que tienen incluso ya antecedentes de acoso, van y amenazan a la maestra que vio que la estaba abrazando, y entonces ahí se genera todo ese mare magnum, que la verdad, lo que estamos nosotros planteando en Lindero Norte es revisen y vean el entorno de qué es lo que está sucediendo. Te voy a dar un dato más. Échele. Si es la persona que yo creo, deberías de investigar si hace 2 años no fue detenido en Estados Unidos por droga. Estuvo detenido por droga, y ahí te va otro dato, que todavía no estamos... Él tiene 2 antecedentes de acoso sexual. Sí. ¿No? Y lo peor del caso, ahí les va a sección 37. Los 6 meses que duró detenido en Estados Unidos por cuestiones de droga, se le pagó, pero además no solamente eso. Aparece las firmas de asistencia de cada día, que lo fue a firmar su esposa, que también es docente de la Escuela Normal Nocturna. Conozco la situación, la conozco de frente, con cara y perfil. Y además hay otro dato, Rudy. Esta muchacha se llama Katia, la muchacha que está denunciando. Ella está en 6º semestre de la carrera de licenciada en... Educación especial en audición y lenguaje. En inclusión educativa. ¿Qué es eso? Entonces dices, son nuestros generadores de una nueva cultura. Pero a ver, Toño, tú sabes, y lo digo a bote pronto, si tú conocieras el perfil profesional de cada uno de ellos, ninguno está en el área de inclusividad. Los conozco. Sí, yo me refiero bueno, esta es alumna, entonces los docentes nada tienen que ver. No tienen nada que ver. Bueno, ese es un trompo a la uña que se lo estamos sacando nosotros y que le vamos a dar seguimiento porque nos dimensionan todos esos problemas
y que de repente toman a la normal nocturna, sacan encuestas, sacan pancartas, bien, y nombran a nuevo director, y luego los alumnos dicen, no, es que ya no nos gustó. Pero además, y tú lo conoces bien este asunto, Rudy, ¿qué es lo que subyace? 4 tiempos completos de 40 horas, 3 tiempos completos de 30 horas, o no, tiempos 3 cuartos. de 3 cuartos, ¿no? De maestros que ya se jubilaron, de maestros que fallecieron, o sea, ahí está la carnita para seguir haciendo lo que han hecho en el magisterio, que es una manera de engarzarse horas y horas y horas en la impunidad. Y es que me pegas en el... Hijos, man, me pegas en el punto serio. Mira, si yo te digo y te sostengo y con nombres que hay tiempos completos en la UPN que trabajan 4 horas de clase a la semana y no aceptan más, ¿me lo creerías? Te doy nombres. Échale. Carlos Flores, Carlos. el exdiputado. ¿Y te puedo dar más? No, con eso. Y Bueno, además entonces, conozco el nivel de Bueno. tu nivel de información. Bueno, entonces yo viví 30 años en la UPN, pues. Eso pasa también en las instituciones públicas de educación superior o formadoras de docentes. El prurito aquí, Toño, es que hay una nueva ley donde esas plazas ya no pueden ser otorgadas por el sindicato, sino tienen que ir a concurso de oposición. Que es el problema ahorita, el meterse a los 2 sindicatos. Bueno, 2 de los 4 o 5, no sé cuántos hay, están en juego eso. Entonces quieren echar para atrás. Pero bueno, yo sé que te tienes que ir a clase de maestría. Mando saludos a Alan Casillas de la Ciudad de México. Saludos desde la Ciudad de México, saludos del Santoral, dice Daniel Acosta. Beatriz Barrios, buenas tardes. Dice Alan Casillas, si tienes estos antecedentes, ¿cómo puedes seguir trabajando en esa escuela, en la web? Yo soy jubilado desde hace 11 años y sigo trabajando en el posgrado porque estoy convencido que aún estoy preparado física y mentalmente para seguir desarrollándome. No persigo ningún tipo de puesto público ni nada. La respuesta es, estoy ahí porque me gusta estar. Sí, además el maestro de maestros. Yo doy clases en el posgrado. Oye, Rudy, ya por último, para irnos. Muy triste la respuesta de la Secretaria de Educación sobre el encuentro o la manera de enfrentar el conocimiento para segundo grado de primaria en cuanto a matemáticas. Pero aquí la pregunta es, ¿existe dentro de ese nuevo plan de estudios o planes de educación, existe algún programa de actualización para los docentes? Sí lo existe y apenas se está iniciando y sé que comienzan porque lo vivo de frente, desde las inspecciones y después con las directoras y las directoras con las maestras y los grupos asesores técnico-pedagógicos. Es muy lento. ¿Por qué? Porque el programa está nuevecito, hay muchas interrogantes, por eso es el pilotaje, Toño. Con respecto a la secretaria, mano, es imperdonable, como docente se lo digo, imperdonable porque me demuestra que no ha leído siquiera que los primeros grados son los que entran al pilotaje y el resto se va como estaba antes por competencias. Era tan fácil de responderlo así. Bueno, si conoces. Bueno, si vives el mundo docente y el mundo de la escuela, sí, es muy sencillo. Y lo digo, cualquiera de la escuela que tú quieras que vaya a dar clases te va a responder eso. Rudy, pero es la tercera persona titular Así es. de la Secretaría de Educación de la 4T. Estoy totalmente de acuerdo. También eso es inadmisible. Tienes que tener profesionales que vivan, lo he dicho muchas veces, que salgan del salón o de la escuela, que salgan de las inspecciones, que es gente que está vinculada al proceso diario, Toño. No de la élite, y cuando digo élite, ni siquiera son fifís, pues, voy a ponerlo clarito. Son burócratas que pasan de una oficina a otra dentro de la Secretaría con nombramientos docentes, es el peor problema. Y todos a gusto. Claro. Bueno, toda la parte burocrática. Así es. Pues Rudy, muchísimas gracias, sé que vas corriendo, Sí, te agradezco mucho. No, mi Toño, muchas gracias y discúlpame que no me puedo quedar más tiempo, pero el deber obliga. Pero en la próxima semana hablamos de eso. Ya estamos. Ok. Dale, un abrazo, pórtese como quiera, pero cuídese. Me encanta eso. Gracias.